tardes, comunidad Aritac. Bienvenidos a nuestro 10º webinar. El día de hoy tenemos un tema de mucha relevancia, de mucha actualidad, que se llama comportamiento laboral y sus posibles grietas que provocan las conductas inadecuadas en las organizaciones, a cargo de nuestro especialista Fernando Calderón. Y bueno, aquí tenemos algunos antecedentes curriculares de nuestro experto el día de hoy. Es Fernando Calderón. Él cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como Technology Marketer and Tech HR, laborando en firmas de gran renombre como Walmart, Axtel, OCC Mundial y Banco Sabadell. Él obtuvo el grado de licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, con especialización en Finanzas y Mercadotecnia. Cuenta también con un diplomado en Telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el mejor conocido como TEC de Monterrey, y un diplomado en Marketing en el Strategic Management Institute. Actualmente es miembro titular del Consejo Académico del Departamento de Estudios Empresariales en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, con esos antecedentes, los dejo en compañía de nuestro expositor el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar y compartir con ustedes este espacio. A nombre de Midod y a nombre personal les doy las gracias por la oportunidad a Aritac, al Consejo. Muchísimas gracias por nuevamente poder compartir y hacer este espacio un espacio colaborativo donde sin duda compartir experiencia, conocimiento, pues es algo que entre la comunidad de recursos humanos y con las asociaciones de recursos humanos en particular hacemos con mucho gusto. Así que pues muchas gracias a Aritac, a su consejo y a todos los socios y miembros que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Creo que este tema, y si me permiten compartir mi pantalla para empezar la presentación, creo que este tema sin duda es un tema del que poco se habla, del que realmente entre las instituciones se dice muy poco, pero esto es un tema que entre todos los colegas de recursos humanos es un tema muy presente. ¿Y por qué? Porque siempre las conductas contraproducentes o los comportamientos inadecuados en el ámbito laboral son un tema que nos atañen en todas las organizaciones. Y bueno, es muy importante que entendamos qué o por qué se provocan este tipo de conductas y qué es lo que pasa dentro de nuestras empresas. Porque así podemos, si podemos entenderlas, podemos analizarlas y podemos preverlas, que eso es lo más importante. Entonces, si me permiten, vamos a dar inicio a la presentación. Y como por ahí decía David, cualquier pregunta, duda que tengan, por favor, pónganla por ahí en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, y con mucho gusto al final de la presentación daremos respuesta a cada una de ellas. Bueno, para empezar, les tengo aquí esta tira cómica que es de Dilbert. Para aquellos generación X la recordarán. Pues Dilbert fue a finales de los 90, principios de los 2000 más bien, donde se hicieron varias publicaciones, varios libros, inclusive por ahí hubo un poco de caricaturas en la televisión al respecto. Dilbert y sus publicaciones hacía mucho, pues era una sátira con respecto a esta cultura corporativa, la cultura del cubículo, ¿no? La cultura de trabajo en las organizaciones. Y esto, nos habla de ejemplos muy claros de lo que pasa en las empresas y sigue pasando, que es lo más curioso en las empresas, dado esta vida dentro de una oficina, en una corporación, ¿no? Y este ejemplo que les traigo aquí es para abrir el tema, justamente, en el que está el jefe, el pointed head, que se llamaba el jefe, está a la izquierda, ¿no? Con el pelito aquí así. Y está en una entrevista de trabajo con un candidato, ¿no? Entonces veamos esta tira cómica, como dice, ¿no? Entonces empieza el jefe pointed head y dice, bueno, de acuerdo a la investigación, usted dejó su último empleo supuestamente porque robó un montón de cosas. Y entonces el candidato dice, contesta y se sorprende y dice, bueno, pero técnicamente si usted es sorprendido, pero devuelve todo, pues no es ningún robo.
Y entonces el jefe Point Head dice, bueno, y así usted de fácil lo explica, ¿no? Entonces, y el candidato dice, bueno, pues si fue solamente una vez, no pasa nada, ¿no? Este es un ejemplo muy claro de atrás de estos comentarios y atrás de estas respuestas hay justificaciones y hay un pensamiento muy interesante respecto a una forma de contestar, dado ciertas circunstancias, al haber cometido una conducta inadecuada, ¿no? Entonces, esta tira, para abrir el tema, la analizaremos más adelante, porque en ella, como les digo, hay rasgos muy importantes de un comportamiento acá. Entonces, y situando este tema en un contexto actual, digamos, de hoy, y que todos estamos viviendo, que es esta pandemia global por el coronavirus, pues esto que inició como una crisis sanitaria, ¿no? Ahora es una crisis en las empresas y una crisis económica se ha convertido. ¿Por qué? Pues en las empresas, porque sobre todo el año pasado, hace un año, que un poquito más que arrancamos esto, bueno, pues fue un tremendo descontrol en las organizaciones al irse de home office y entonces empezó la incertidumbre sobre cómo íbamos a gestionar nuestros equipos, cómo iba a hacerse la supervisión, se iba a perder el control organizacional, entonces muchísimas empresas entraron en crisis y evidentemente, pues no, en muchas de ellas no se contaban con las de tecnología o las herramientas colaborativas para poder llevar a cabo esto. Y esto, como sabemos, ha provocado ya a lo largo de después de un año, pues una crisis económica importante. ¿Por qué? Porque han desaparecido empresas, han desaparecido empleos y obviamente dentro de las organizaciones aún también, pues se ha visto caracterizada por un aumento en los delitos de tipo económico y el incremento en casos de robo y de fraude dentro de las organizaciones. ¿Y esto por qué? Pues primero que nada, porque se presentan dificultades económicas. Como decía, si hubo desvinculaciones, pérdidas de empleo o reducción de sueldos, reducción de salarios, no se dieron bonos, no hubo comisiones, etcétera. Entonces, pues esto ha traído dificultades económicas a las personas y a las familias. Por otro lado, pues hubo una pérdida ya de la seguridad laboral. Es decir, ahora el conservar el trabajo es el primer objetivo en ese sentido, pero pues hoy hay una incertidumbre en ese sentido hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esto ha durado más de lo que se planeaban dentro de las organizaciones y pues los temas de reducción de gasto, de reingeniería, de reacomodo en las organizaciones, pues ha estado a la orden del día, ¿no? Y entonces pues tenemos miedo a lo desconocido, miedo al futuro, miedo a qué va a pasar, a cómo nos reorganizamos, a cómo nos reacomodamos, cómo ajustamos nuestras finanzas familiares, personales y obviamente esto también sucede en las empresas. Y bueno, y el tema por mucho más importante en este sentido es a la hora que inició digamos, modelo de trabajo, que es el home office, de manera pues mucho más generalizada, ¿no? Hubo un tema muy relevante aquí, que es que pongo aquí entre paréntesis, el traslado precisamente de la información, del secreto de negocio, de la información más sensible de las empresas, que es el activo más importante que existe, se fue a los hogares. Es decir, aquí en estas laptops, computadoras, teléfonos inteligentes, eh, la información de las empresas se fue a los hogares, se fue a las casas de los empleados, de los colaboradores, y ahí se pierde el control. Y ahí es donde puede haber una fuga muy importante de información y el secreto de negocio. Entonces, todo este contexto, todas estas condiciones, para mí lo que menciona es, estos son la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, con estas características que estamos viendo de contexto el día de hoy, es terreno fértil, terreno fértil para un aumento en los comportamientos inadecuados en las empresas. Estas conductas inadecuadas de los empleados hoy están dándose en mayor medida y este contexto actual, lo que vemos y lo que sabemos es que no va a cambiar en el corto plazo. Y eso es aquí donde viene el foco rojo, ¿no? Y para esto les cargo aquí datos completamente vigentes, relevantes, actuales del año pasado, del 2020, datos que se generan de la ACFE, que es esta asociación que ve y estudia precisamente los casos
de abuso, de fraudes ocupacionales, en donde vemos en qué dimensión se están cometiendo estos casos. Y vemos que los tres más importantes que se presentaron el año pasado fue la apropiación indebida de activos, la corrupción y el fraude en estados financieros. Ahora, si vemos del lado izquierdo en las barras en gris, vemos que no hay mayor diferencia de este tipo de comportamientos entre las empresas y su tamaño. Es decir, empresas grandes, medianas, pequeñas, vemos que los casos son los mismos, de corrupción o de manipulación de información o de robos monetarios y no monetarios, de temas de fraudes, ¿no? Entonces, vemos, son pocos, ¿no? Puntos porcentuales, cómo se mueven. Entonces, vemos que este es un tema que no depende ni del sector, ni de una industria, ni del tamaño de la empresa, sino que este tipo de casos se están presentando en todas las organizaciones de todo tipo y de todo tamaño. Entonces, así que debemos entender este lenguaje que manejamos, ¿no? Como decía, conducta contraproductiva, comportamientos inapropiados, delitos laborales, ¿no? Creo que diferentes regiones, países, zonas, se puede llegar a manejar distinto, ¿no? También depende de la cultura de cada una de las empresas. Como asimismo decimos de un infractor o de un criminal, un defraudador, un ofensor, un delincuente en el ámbito laboral. Entonces, todo esto, todo este conjunto de definiciones y de participantes es lo que nosotros, es nuestra materia de estudio el día de hoy, de esta charla, ya que sin importar cómo lo llamemos en nuestra empresa, en nuestra región, en nuestra ciudad, estamos hablando de lo mismo. Y aquí para, digamos, unificar criterios, les traigo aquí esta definición sobre qué son estos comportamientos. Y ojo, algo que hago mucho énfasis es en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque fuera de la organización, fuera de las empresas, existen otro tipo de comportamientos o puede haber otro tipo de comportamientos desde el punto de vista civil, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista familiar, personal, religioso, etcétera, que no nos atañen aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de este tipo de comportamientos en el ámbito laboral. Y entonces, unificando este criterio, veamos o platiquemos sobre esas conductas ilegales, esas conductas inmorales o antisociales que cometen los empleados o que cometen los colaboradores. Entonces, son estas, hablamos de las conductas voluntarias que violan de alguna manera las normas dentro de una organización y que amenazan en ese sentido el bienestar de la empresa o el bienestar de los colaboradores o de ambos en muchos casos, ¿no? Porque normalmente no están distanciados. Entonces, con este entendimiento, creo que acotamos muy bien porque la psicología puede tratar a las personas en otros ámbitos, en otros comportamientos, en otras situaciones. Aquí hablemos del ámbito laboral exclusivamente, ¿no? Y para eso es importante entender, y por eso les traigo por aquí esta matriz de comportamientos. ¿Por qué? Porque a veces dejamos de lado en muchas ocasiones algunos rasgos o algunas características que se presentan en nuestras empresas y que estas son lo mismo, son comportamientos inadecuados de menor o de mayor grado que impactan a la organización o a las personas, pero todas ellas son comportamientos inadecuados. Así hablamos de irregularidades en el desempeño, como puede ser estos descansos excesivos o salirse antes de su turno de trabajo o ser lentos en nuestra productividad, ¿no? O hacer un desperdicio o mal uso de los recursos de la organización. Sí, son casos pequeños, pero ya son indicios de malos comportamientos o de comportamientos inadecuados en la empresa. Asimismo, hacia las personas, pues podemos tener algunas irregularidades en políticas hacia las personas. Esto es los rumores, el radio pasillo, el favoritismo, el compadrazgo, algunas culpar a otros, ¿no? De un área a otra, de las personas o los puestos. Y esto crea conflicto entre la organización o conflicto entre las personas. Y aquí también hay comportamientos inadecuados al tensar precisamente los ambientes de trabajo. Por otro lado, si hablamos de comportamientos más graves,
Aquellos que son hacia la organización, pues es estas irregularidades a la propiedad de las empresas, pues ya hablamos aquí de robo, de soborno, de temas de sabotaje, de mentir, ¿no? Sobre gastos, sobre horas de trabajo, ¿no? Todos estos ejemplos son robos a la compañía, tal cual, y claramente hay que mencionarlos, decirlos y reconocerlos, ¿no? Y por otro lado, hacia agresiones personales, ¿no? A las personas, a los colaboradores, pues puede haber casos de abuso verbal o de acoso sexual, inclusive robo a los mismos colaboradores, y bueno, ni se diga en situaciones en las que se pone en peligro a los empleados o colaboradores dentro de la organización, ¿no? Todos estos comportamientos, esta matriz que les presento aquí, todos ellos son materia de nuestro estudio y todos ellos requieren atención. ¿Por qué? Porque de menores pasan a graves, de personales pasan hacia la organización y evidentemente se hace esto, a veces se pasa por alto, pero definitivamente es importante reconocerlos, ¿no? Y escuchando a personas, a colaboradores en ese sentido, a empleados que han cometido este tipo de comportamientos, este tipo de conductas inadecuadas, escuchamos este tipo de declaraciones, muchas de ellas, ¿no? El ejemplo, el del centro, me lo deben, ¿no? Doy mucho más de lo que obtengo de ellos. O el de abajo, no causé ningún daño a nadie, ¿no? Estas declaraciones, si se fijan, atrás de ellas hay una razón o una justificación, ¿no? El de la izquierda arriba, deberían de proteger mejor sus pertenencias. Ah, caray, o sea, si está ahí, lo tomo y no es mío, lo puedo tomar, o sea, si nadie lo ve o si nadie lo cuida, se pueden tomar las cosas, pues no, no es así, ¿no? Entonces, creo que estas declaraciones, si bien les suenan seguramente a muchos de ustedes o las han escuchado en algún momento, eh, eh, hay que analizarlas, porque esto nos está diciendo mucho, ¿no? Y esto es justamente el tipo de comportamientos que tras una justificación que vamos a entender ahora un poquito más adelante, se dan estas respuestas y el problema es que se declaran o se hacen, como lo vimos en la tira cómica al inicio, de manera muy natural, ¿no? Y esa es la preocupación en las organizaciones. Para esto, lo importante, como les decía, en ese sentido, es identificar estos comportamientos en el ámbito de trabajo. ¿Por qué? Otra vez hago énfasis en esto, porque hablamos de infractores laborales, ¿no? Puede ser que una persona sea un buen ciudadano, puede ser que sea un buen hijo, buen padre, buen hermano, buena madre, buena hermana, etcétera, en el ámbito personal o familiar. Pero esto a veces en las organizaciones esa persona es de otra manera o se comporta de otro modo, ¿no? O tiene otras condiciones o otras justificaciones para comportarse de X o Y manera. Entonces, lo importante aquí es identificar a esas personas y sobre todo identificar cuando alguien, una persona ya tiene un patrón o que ha adoptado un patrón de comportamiento el cual lo lleve a ser un infractor laboral de manera recurrente. Ese es aquí la grada del tema. Y para identificar esto, síganme en este orden de ideas para este análisis. Si hablamos de personas normativas, es decir, de personas normales, como les decía, que tienen un empleo, que han estado en diferentes empresas, que pueden tener familias, son ciudadanos, son parte de una comunidad, etcétera, y que están haciendo cosas anormales, ¿ok? No estamos hablando ni de criminales, ni de seriales, ni de ese tipo de personas, sino de personas normales que hacen cosas anormales. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro cerebro existe esta disonancia cognitiva que nos dice algo hice mal y me siento mal por haberlo hecho. Es decir, pues pierdo el sueño, me da insomnio, quiero platicarlo con alguien, tengo ese remordimiento y lo quiero compartir. Entonces, esta disonancia cognitiva es la que nos hace sentir mal porque hicimos algo malo, pero somos personas normales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema es cuando esta racional o empieza una justificación en nuestra mente en la cual dice, esto que hice está bien hecho, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el problema porque entonces hay un cambio de actitud, hay un cambio completo de nuestra mente sobre nuestros valores, sobre nuestras opiniones, y entonces esto se convierte ya en un patrón.
Esto se convierte en que una justificación claramente se da, como las que acabamos de ver en el slide anterior, porque ya tenemos entendido o aclarado este mal comportamiento de nuestra mente para justificarlo por X o Y razón, ¿no? Y aquí está el riesgo. Aquí está el riesgo de estas personas que pueden cometer comportamientos contraproducentes o conductas inadecuadas dentro de sus organizaciones. Es así que con este orden de ideas o entendiendo pues este patrón que se da y que queremos evitar en las personas, es como llegamos a un modelo de justificación en Midot que se desarrolló hace poco más de 10 años, en donde tratamos de predecir justamente estas justificaciones que se dan de comportamientos contraproductivos en las organizaciones y obviamente se busca a través de este modelo entender el por qué. Y este modelo, sin entrar en tanto detalle, pues se desarrolló con focus groups, con académicos, investigadores y haciendo pues un trabajo exhaustivo con muchas personas, en este caso una muestra representativa que diera precisamente como resultado este modelo en el cual pues se puedan entender este tipo de comportamientos. Este modelo que se divide en tres, en estos tres sectores, veamos o entendamos cada uno de ellos para buscar o entender cuáles son este tipo de comportamientos y de justificaciones al mismo momento, ¿no? El primer sector, que es el sector de la parte superior, es el sector de la negación. Este sector nos dice que este tipo de justificaciones lo que hacen es reducir la gravedad de las cosas, es decir, la situación que se da o la situación que se presentó o este comportamiento inadecuado se le minimiza, se le da un significado menor, ¿no? Como resultado de una acción, ¿no? Y esta se divide en dos, en la parte normativa y en la parte de minimización. En la parte normativa hablamos de una percepción, ¿no? O de una justificación en la que se pone esta acción contra otros contextos similares, es decir, que hay una necesidad de haber cometido ese acto dado las circunstancias que están. Y por eso aquí las respuestas que pongo como ejemplo, ¿no? Es que todos lo hacen, ¿no? Es que es algo común aquí dentro de la organización. Es que tienes que hacer esto para tener éxito en esta organización. Entonces, este tipo de respuestas y de conductas atañen precisamente a contextos similares o que se pretenda sean de uso común, ¿no? Que eso es lo grave. Y el otro es la minimización, que es esta percepción de estos daños significantes que fueron ocurridos, ¿no? En la que se incurrió como resultado de un comportamiento inadecuado o de una intención no maliciosa, ¿no? De parte del infractor. Bueno, pues es que nadie salió herido, ¿no? Es que, bueno, yo lo iba a regresar, no pasa nada, o no es para tanto, no es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es mucho y qué tanto es poquito, no? Entonces, aquí está la parte de minimización muy común para esta parte de justificación. El segundo sector, que es el de la parte inferior derecha, tenemos la distorsión. Y aquí en nuestro modelo entendemos la distorsión como tener estas conclusiones ilógicas, porque así lo son, y a veces inmediatas, basadas precisamente en una percepción completamente cambiada por situaciones o factores situacionales que son externas, ¿no? Entonces, y aquí lo dividimos en dos, tanto en la parte de merecimiento como en la parte de oportunidad. Y merecimiento, hablamos de este tema o de esta percepción de justificación porque actuamos de una manera en la cual justificamos hacerlo liquidando una deuda personal. Es decir, me lo deben, ¿no? Esta idea de decir, bueno, me lo deben y es un privilegio y yo me lo he ganado por un logro, cualquiera que este sea, ¿no? Entonces, aquí estas declaraciones de que pues, es que me lo deben por todo lo que he hecho, o esto fue en lugar del bono que no me dieron este año, ¿no? Estas declaraciones son muy comunes también ante este tipo de conductas. Y el otro es las de tipo de oportunidad, que aquí, como dice el dicho, la oportunidad hace al ladrón, ¿no? En este caso se actúa de cierta manera, viendo que el resultado es por una falta de supervisión o falta de control o ante simplemente la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no?
y es aquí donde encontramos comentarios o declaraciones. Es que nosotros lo estábamos haciendo solamente por diversión, o queríamos ver qué pasaba, o no creíamos que iba a pasar eso, creímos que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Entonces, pues son comportamientos contraproducentes por oportunidad. Y el tercer sector y último de nuestro modelo de predicción o de justificación de conductas contraproducentes en el trabajo es la proyección, y en el cual digamos que asumimos esta responsabilidad de las acciones que se cometieron, ¿no? Poniéndole o echándole la culpa a una fuente externa, ¿no? Y haciendo que, pues, rechazamos esto, pero hay una acción de por medio que la justifica. Y aquí la dividimos en dos, en venganza y angustia. Venganza es aquella que viene, pues, como lo dice su nombre, por revancha, por recuperar algo, por ir en contra de otros, de manera que, pues, hay una injusticia o por una situación en la que, como dice aquí las frases, me provocaron o él o ella se lo buscaron, ¿no? Así como diciendo, pues, ahora sí que causa efecto, ¿no? O esto es cuando tratas a la gente de esa manera, ¿no? O sea, justificaciones de este tipo de provocación y obviamente de revancha, en el sentido de me hicieron, les hago, ¿no? Y la parte de angustia, bueno, esta percepción o esta justificación está apoyada en un factor externo normalmente de tipo económico o de tipo emocional, ¿no? En donde pues hay un alivio, ¿no? O hay una justificación de hacer estas conductas, dado que las respuestas como estas, ¿no? No tuve elección, no tenía de otra, es que tengo que hacerlo así, es que estoy bajo estrés, o es que tengo una necesidad económica, no es que necesito dinero en mi familia, ¿no? Entonces se justifican muchos comportamientos y muchas conductas bajo este modelo también, ¿no? De angustia también. Entonces, ya que entendimos el modelo, ya que vimos cómo funciona este modelo de entender estas justificaciones, regresemos a la tira cómica que vimos aún en el principio. Y aquí es donde vemos que ahora ya nos hace, pues digamos, más eco el decir, oye, estas comportamientos y estas conductas, pues son o están de acuerdo a una negación, o estamos viendo una minimización, o estamos viendo una intención no maliciosa al decir, bueno, pues es que las iba a devolver o nada más fue una vez, ¿no? De daños insignificantes. Esto es bastante más común de lo que creemos, y obviamente por eso vemos que se apoyan precisamente en muchos sentidos, ¿no? Y por eso es que ahora que lo entendemos con nuestro modelo, pues vemos cómo es mucho más fácil entender o ver que este tipo de situaciones se dan, ¿no? Eh, que creo que esto es ya muy claro, ¿no? Y creo que esto es muy evidente, el por qué pasan este tipo de comportamientos en nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Y empezando a cerrar un poco la charla para pasar a la parte de preguntas y respuestas, ¿cómo logramos hacer algo? ¿No? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Ya que entendimos esto, estamos a tiempo, ¿no? En nuestras organizaciones de hacer algo. ¿Se hace o no algo dentro de nuestras empresas para evitar este tipo de comportamientos? Y ese es el análisis que tenemos que llevar a cabo cada uno de ustedes, cada uno en su organización, en su empresa, para ver cómo hacemos que este tipo de situaciones se presenten cada vez menos en las organizaciones. Y es así como traigo por aquí una serie de recomendaciones para seguir en cada uno de ustedes, para evitar justamente el que este tipo de comportamientos o conductas inapropiadas en el ámbito laboral se reduzcan, las minimicemos o tratemos justamente de tener una cultura de integridad y una cultura de honestidad dentro de nuestras empresas. La primera recomendación es, pues número uno, verificar precisamente la integridad y el nivel de honestidad de nuestros candidatos. Es decir, en nuestro proceso de reclutamiento y selección, siempre apoyarnos en una prueba, en una evaluación de integridad y de honestidad, como las que tenemos en Midot, que con mucho gusto ponemos a disposición de todos ustedes. Esto es bien importante, hacerlo con los candidatos, porque obviamente queremos al mejor talento en nuestras organizaciones. Entonces, hoy no es necesario nada más conocer el currículum, no es necesario nada más conocer la personalidad,
no es necesario nada más hacer un assessment, sino es muy importante, y esto en muchas empresas, inclusive ya es por compliance, tener pruebas de honestidad y de integridad en las empresas. Número dos, hay que tener una clara comunicación de las metas y los objetivos, de las cuotas, de los proyectos, de los tiempos en cada uno de los colaboradores. ¿Qué se espera de cada persona, cada puesto, cada área, cada unidad de negocio? ¿Por qué esto es importante? Porque ya hay una expectativa, es decir, hay que hacer un match entre lo que esperas como resultado y el comportamiento de una persona. Eh, Porque con esto evitamos justamente el decir, no sabía, no me dijeron, no lo sabía yo, esto nunca me lo dijo mi jefe, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que esta comunicación se dé para que obviamente haya un comportamiento, ¿no? Enfocado o dirigido a esos objetivos y a esas metas, ¿no? Número tres es siempre informar a los colaboradores cuando hay este tipo de situaciones. Yo sé que es un tema sensible, ¿no? Cuando hay situaciones o comportamientos inadecuados y hay violaciones a políticas o a procesos, etcétera, obviamente dependiendo del caso, ¿no? Hay muchos que son delicados, obviamente confidenciales, pero en muchos de ellos es muy importante informarlo. ¿Por qué? Porque con esto se crea precisamente esta cultura de bienestar, esta cultura de honestidad, esta cultura de integridad dentro de las empresas, sabiendo que ante una acción hay una reacción, ¿no? O ante una falta hay una consecuencia. Entonces, siempre saber que existen este tipo de cosas, es decir, un código de ética, políticas, procesos, ¿no? En algunas empresas ya existen, hay que comunicarlas, hay que darlas a conocer y también en muchas de ellas, inclusive hay sanciones de qué pasa si llego tarde, qué pasa si no voy un día a trabajar, ¿no? Injustificadamente, obviamente, ¿no? ¿No? Este tipo de situaciones que se dan, pues es siempre importante pensarlas. Las dejamos de lado muchas veces, pero, o a veces las hacemos y las dejamos en un cajón, ¿no? Entonces, estos códigos, estos reglamentos, estos procedimientos, hay que darlos a luz, ¿no? Por otro lado, otra sugerencia es, pues así como hay que cerrar la llave, también hay que tapar la coladera, ¿no? Como decimos, es decir, ya evaluamos a las personas, a los candidatos en los procesos de reclutamiento y selección. También la sugerencia es, hagamos un monitoreo regular de nuestros colaboradores, de cómo está su integridad, de cómo está su honestidad. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo las personas cambiamos y ante situaciones y contextos como el que estamos viviendo, existen situaciones en que las personas cambiamos y las necesidades cambian. Entonces, eso por un lado, ¿no? Desde el punto de vista personal, familiar, ¿no? Pero también puede ser que dentro de la organización, un colaborador que ya tiene algunos años, o inclusive después de un año, ¿no? Pero 1, 2, 3 años, y obviamente esto se incrementa con el tiempo, ya los empleados, los colaboradores, identifican aquellas faltas de supervisión, aquellas faltas de control, aquellos huecos en los reglamentos, aquellos huecos en los códigos, aquellos huecos en los procedimientos, inclusive las cadenas de mando, inclusive las cadenas de poder, y entonces hay un cambio en las personas, en su comportamiento. Entonces también es muy importante, y mi DOT aquí los puede apoyar con mucho gusto también, hay que identificar y hay que hacer un monitoreo periódico de nuestros colaboradores sobre cómo anda su integridad y la honestidad. Y por último, actuar. Actuar, y me refiero a muchas veces la estadística que tenemos es una de cada dos, un poco más del 50% de las conductas contraproducentes que se dan en una organización son conocidas o son comunicadas por los mismos colaboradores. Entonces, pues es importante tener un buzón, es importante tener un email donde se puedan recibir sugerencias, donde se puedan recibir comentarios de los colaboradores, porque de primera mano son los que se enteran en el día a día de qué pasa con una persona o de qué pasó con X o Y área o qué sucedió, ¿no? En el inventario, qué sucedió en el almacén o qué pasó en una cuenta o qué pasó con una chequera o con la caja chica, etcétera, ¿no? Entonces, hay que actuar y poner los canales de comunicación necesarios para que de inmediato se reporten estos casos y se tome acción al momento.
Entonces, es así que después de darles estas recomendaciones, pues nosotros como MIDOT queremos apoyarlos y queremos apoyarlos en ese sentido y nuestro día a día, nuestro esfuerzo es todos los días hacer de justamente una cultura o tener esta capacidad precisamente que las organizaciones tengan una cultura de integridad y de honestidad como un estándar, ¿no? Sea un estándar dentro de las empresas y por ello pues somos una empresa a nivel global que operamos en más de 30 países y bueno, pues tenemos nuestras evaluaciones, nuestras pruebas ayudan a las organizaciones a identificar al mejor talento, ya sea a los candidatos o a los colaboradores existentes y eso pues a través de esta experiencia acumulada en 40 años, ¿no? Y con más de 2,000 clientes que tenemos y que apoyamos precisamente para hacer esta sinergia precisamente entre la tecnología y el capital humano. Pues es así que con esto termino mi charla mencionando que hoy más que nunca, si de por sí este tema siempre ha sido importante, hoy más que nunca ante una situación y un contexto en el que estamos viviendo una situación en donde hay muchos procesos remotos, hay muchas, digamos, procesos que son virtuales, eh, esto se ha vuelto un tema de confianza. Es decir, el que los colaboradores estén en home office, el que tengan las herramientas, información de la empresa, activos de la empresa en sus domicilios, que en actividades esenciales ha habido cambios en los horarios, en la protección de los empleados, el énfasis mayor que nunca en cuidarse, en seguir un proceso, en seguir un protocolo, todo se reduce y es cuestión de confianza. Entonces, es más que nunca ahora, y como lo decía al principio, ¿no? Esto no es, digamos, prioridad de las empresas grandes, ni de las empresas medianas, ni de un sector o de una industria. Esto atañe a todas las empresas. Si bien para las empresas grandes, con los datos que tenemos, aquellos casos de robo, fraude, etcétera, pueden representar hasta el 5 o 10% de los ingresos de una corporación al año, para una pequeña empresa, para una pyme, el hecho de que un colaborador incurra en un comportamiento o en una conducta inadecuada dentro de la empresa puede hacer que lleve a la quiebra inclusive ese negocio, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Hoy todo es cuestión de confianza. Entonces, con esto termino mi charla y me gustaría, con mucho gusto, obviamente, oír y escuchar sus comentarios y sus preguntas. Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas de todos los giros y todos los sectores, entonces conocemos muy bien el tema. Así que, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes este espacio y esta oportunidad de charlar con ustedes y nuevamente compartir este tipo de temas que son propios del área de recursos humanos y que otra vez hacemos énfasis. Hoy más que nunca, el área de recursos humanos se vuelve un área estratégica dentro de la organización por este y otros temas, ¿no? Que se dan dentro de las empresas, porque como sabemos, lo más importante en las organizaciones es el capital humano y MIDOT está para apoyarlos en ese sentido. Así que, pues, muchísimas gracias por el espacio. Abramos ahora este espacio para preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Muy bien, pues gracias, Fernando. Muy interesante y muy vigente todo esto. Muchas gracias, David. Sin duda, es un tema de actualidad, sin duda. Bueno, ya tenemos aquí una primera participación de nuestro buen amigo Alejandro Picasso de Sonen. Adelante. Dice, comento que no se debe hacer excepciones porque nunca terminaría. Bueno, me imagino que es pregunta, ¿no? Comentó que no se debe de hacer excepciones porque nunca terminaría. Si se referían tal vez, en este caso, Alejandro, al tema de cuando detectamos estos casos, como les decía, algunos son confidenciales, otros son de mayor gravedad y se deben manejar con cierta discreción, entendiendo pues, ¿no? la gravedad del asunto. En general, efectivamente, la recomendación es comunicarlos, actuar al respecto y con todos estos tipos de comportamientos ventilarlos y justamente no tener excepciones, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en algunos casos, y ha sucedido, y en otras charlas que he dado, por supuesto que hay casos y ha habido casos donde son de una cierta gravedad. Entonces, evidentemente, para no provocar una mayor crisis dentro de la organización, pues se manejan de manera discrecional.
Pero evidentemente eso es ante una falta muy grave, ¿no? O un caso muy excepcional, pero en general, efectivamente, se debe esto de ventilar. Por eso hago énfasis en todos publicar los documentos, los códigos, los procesos, los reglamentos que existan y cuando hay una falta decirlo. Y creo que esto es importante mencionarlo y en la gestión y en el gestión de día a día, ¿no? De decir, oye, si alguien tiene una falta, si alguien no vino, si alguien cometió esto, si alguien robó esto, decir, pues se fue por esto, o no vino por esto, o hubo una sanción por esto o por aquello. Y con esto justamente se empieza a crear esta cultura de honestidad y de integridad dentro de las organizaciones. Sí, Exacto, exacto, como dice Alejandro, y esa, obviamente ya la vi. actuar de acuerdo al Ujú. caso, ¿no? Y obviamente con discreción, pero es importante comunicarlo, ¿no? Y siempre entender los porqués, porque siempre en este tipo hay un tabú y siempre hay muchas cosas de decir, pues es que no se supo nada, nadie sabe nada, no se comenta nada, y no, al revés. Esto hay que hacerlo lo más público posible para evitar los casos en el futuro, ¿no? Aquí tenemos también de parte de Miriam Karime Sepúlveda. Ujú, Saluda, buenas tardes, excelente información y metodología aplicada. Pregunta, ¿cómo gracias. poder manejar esta información con un gerente que puede tener cierta consideración o confianza ciega con un colaborador? Sí, este es el ejemplo de los casos que decía en donde, por supuesto, que es importante evaluar la llave y la coladera, ¿no? Lo que decía, es importante evaluar a los candidatos, ¿no? Tener obviamente un reclutamiento y selección sano en términos de integridad y de honestidad, pero hay que estar muy pendientes también de los colaboradores. Y por eso nosotros tenemos dos tipos de pruebas para el proceso de reclutamiento y para ya colaboradores existentes, porque son distintos los contextos. Este es un ejemplo en donde un colaborador que ya tiene cierto tiempo en la empresa, ya hay relación con otros colaboradores, entre jefe subordinado, ¿no? Y empieza a haber cierto tipo de emociones entre los colaboradores, en este caso puede ser de confianza, puede ser de amistad, etcétera. Entonces, puede ser que este tipo de situaciones nublen o cieguen precisamente a las personas. Entonces, es por eso que inclusive este tipo de pruebas se deben de aplicar sin importar el nivel jerárquico dentro de la organización. Es decir, esto nada más es para puestos operativos ni para primeros o segundos niveles. Esto hay que aplicarlo en todos los niveles de la organización. ¿Por qué? Porque inclusive no solo cuestiones de confianza, ¿no? O que pueden cegar, sino también cierto, como lo comenté por ahí, cierto tipo de compadrazgo, cierto tipo de coto de poder que se dan y que se van creando estas cadenas, porque también de acuerdo a la información que tenemos, los estudios que tenemos, cuando se comete una conducta inapropiada o un comportamiento contraproducente, normalmente están involucradas más personas. O sea, esto es más de una persona. Entonces, sí, sin duda, esto es lo importante y por eso es que existen estas pruebas y estas evaluaciones que evalúan la honestidad y la integridad en un contexto organizacional. Entonces, justo nosotros como MIDOT los apoyamos en este ejercicio con mucho gusto. Muy bien, Fernando. Mira, pues tenemos ya ahorita 4 preguntas. Uh -huh. Te las comparto de parte de Mayra Hinojosa. Saludos, Mayra. Generalmente, ¿por dónde empiezan las empresas a trabajar temas de integridad? Uh -huh. Desde la política, desde el entrenamiento. La cultura mexicana generalmente es de apagar fuegos antes de prevenir. Sí. Pues mira, normalmente esto empieza prácticamente o por donde vemos que las empresas empiezan es por el proceso de reclutamiento y selección. Empresas más maduras, obviamente, que tienen ya o han tenido este tipo de casos desafortunadamente y que tienen cierto nivel o envergadura, ¿no? Me refiero de tamaño y obviamente de manejo de activos, es que empiezan a desarrollar con códigos de ética, reglamentos, procedimientos, ¿no? Y obviamente metodología en ese sentido, ¿no? Pero normalmente empieza por el proceso de reclutamiento y selección y no está mal. Está bien porque evidentemente tenemos que traer al mejor talento a nuestras organizaciones y obviamente por un lugar hay que empezar. Sí, ciertamente como cultura de país, como cultura, somos apagafuegos, sí, sin duda, y obviamente después del niño ahogado, ¿no? Nos preocupamos. Y esa es la invitación de esta presentación, esa es la invitación de esta charla del día de hoy,
a concientizarnos de este tema, a saber que existe, a saber que sí pasa, a saber que esto es una realidad y que con este contexto que tenemos hoy se está presentando cada vez más. Y por eso las recomendaciones que les di son en ese sentido. O sea, es evaluemos candidatos, evaluemos colaboradores, desarrollemos digamos, esta documentación necesaria, publiquémosla, actuemos en consecuencia cuando hay este tipo de conductas. O sea, este debe ser el combo completo de lo que deberíamos desarrollar. Sí, las empresas empiezan con el proceso de reclutamiento y selección y está bien, pero yo creo que es importante desarrollar todo esto y las empresas maduras que quieren concebir justamente una cultura de honestidad en sus empresas, en sus organizaciones, llevan a cabo digamos, estas recomendaciones en mayor o menor medida, ¿no? Gracias, Fernando. Mira, esa pregunta que acabas de responder es de la ventana de QIA y ahorita tenemos 4 esperando en la otra ventana del chat, así que voy al chat y te pregunto 2 de aquí para mantener también equilibrio y atender a todos los ¿Cómo no? participantes. Por supuesto. De parte de Matilde Huerta, saludos Mati. De acuerdo a tus estadísticas, hay empleados que no son buenos, pero la empresa tiene la responsabilidad al no establecer controles y ese buen empleado se convierte en un mal empleado. ¿Qué tanto es responsabilidad del empleado y qué tanto de la empresa? Así termina la pregunta de Mati. Y de parte de Areli Pablos, ¿y qué sucede cuando es personal de gerencia quien realiza Ah, estas conductas? ¿Cómo manejarlo? Ahí esa te es la muy buena dejo, pregunta. ahí te No, la no, dejo. sí, sí, sí. Es muy buena pregunta y ya ha surgido en las diferentes charlas que he dado sobre este tema. Ese es el temor o el miedo que tienen muchas empresas al aplicar este tipo de encuestas. Pero es muy importante hacerlas, porque si nuestro equipo directivo, si nuestro equipo gerencial no tiene esta cultura de honestidad y de integridad, por supuesto que se pueden dar cualquier tipo de casos de conductas contraproducentes o de comportamientos inapropiados en la empresa. Cualquiera. Entonces, si a mí me preguntas, lo más importante es hacerlo en esos niveles. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que cuando se hacen este tipo de encuestas y de evaluaciones y de pruebas, salen los casos en los que algún gerente, algún director, se identifica como una persona no recomendada, ¿no? En términos de integridad o de honestidad. Pero resulta ser que es un gerente que lleva tantos años y que tiene buen desempeño, ¿no? De resultados, pero pues se presentan situaciones de este tipo de conductas, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros apoyamos con nuestras herramientas es a identificar qué en la parte de veracidad, en la parte de tolerancia, en la parte de robo, de fraudes, si es lo que estamos evaluando, ¿no? O inclusive de consumo de drogas, alcohol, etcétera. Este tipo de comportamientos, nosotros ayudamos a identificarlo. Ahora, la organización, la empresa es responsable de tomar acción sobre ello, ¿no? Y es precisamente aquí donde, en la medida en la que hacemos y tomamos acción con esta información, se gesta esta cultura de trabajo que es de honestidad y de integridad en las empresas. Esto es un caso muy común. Y mi recomendación es que no les tiemble la mano, ¿no? O sea, eso es justamente, si no, nunca vamos a arreglarlo, ¿no? Si no, nunca se va a gestar esta cultura que queremos en todas las organizaciones. Y por otro lado, sí, evidentemente, tratar de arreglar un tema de control, un tema de supervisión, un tema de procesos, un tema de reglamentos, porque sí, efectivamente, como decía durante la explicación del modelo, la oportunidad hacia el ladrón. Y lo que dices por ahí, creo que fue Miriam, sí, no, Matilde, perdón. Sí, efectivamente, ante una falta de control o no establecer controles, puede ser que un buen empleado vea una oportunidad y cometa una conducta contraproductiva. Pero esa no es justificación. El hecho de que no haya un control o que no haya un procedimiento o que esta u otra cosa no haya tenido seguridad, no debería ser justificación precisamente para que alguien cometa algo de este tipo, ¿no? Entonces, es por eso que este modelo nos ayuda a entender que esa persona tuvo una justificación para hacerlo y hay que identificarla, ¿no? Porque si lo hace una vez y lo hace una segunda, lo va a cometer una tercera aquí y en otras empresas. Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso
modelo tan probado que ya tenemos en donde estos patrones o se busca que justamente anticipemos o evitemos estas personas a estos comportamientos, ¿no? Ok, a ver si nos acaba el tiempo. Ahí te van dos más, Fernando, Ujú. de Pedro Adrián Marín González. ¿Qué tan factible es aplicar la cero tolerancia en estos casos? Y de Daniela Reyes. Buenas tardes, un ejemplo de cómo hacer monitoreo regular de la integridad de los colaboradores actuales y su compromiso organizacional. Empiezo de esta última y regreso a la de cero tolerancia. Sí, existen herramientas y en Midot tenemos una de ellas que se llama Trustee. Todo es cuestión de confianza, Trustee. Esta prueba y esta evaluación precisamente la recomendamos hacer cada año entre los colaboradores de una empresa o de una organización, ya que los contextos y las circunstancias cambian, no solo micro y macro, ¿no? Sino también es una cuestión de evolución de vida de las personas. Cuando tú eres soltero tienes ciertas necesidades, cuando te casas tienes otras necesidades, cuando tienes hijos tienes otras necesidades y así va cambiando nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante saber o identificar que las personas cambiamos en todo este proceso. Y hablamos siempre del ámbito laboral, no me meto en el ámbito psicológico de las personas, sino en el ámbito laboral. Entonces, nuestra recomendación es cada año aplicar estas pruebas y, como les decía, para algunos sectores, como el sector bancario, el asegurador, son protocolos que ya existen y por compliance se tienen que hacer todos los empleados o colaboradores. Entonces, situaciones así se evitan, ¿no? En un futuro, pues cuando hablamos de activos, cuando hablamos de dinero, no se diga de plata, de inventarios, de activos, ¿no? Pues es muy importante esto, tener precisamente empleados de confianza. Hablando de confianza, no como el concepto que tenemos, sino de decir, oye, una persona íntegra, una persona honesta, ¿no? Es parte de lo que queremos en nuestros colaboradores y obviamente los candidatos cuando el proceso de reclutamiento y selección, pero nuestra recomendación es hacerla cada año y por eso existe una prueba que se llama Trustee, como les digo, en donde esta prueba evalúa la integridad y la honestidad, pero bajo un contexto ya organizacional, a diferencia de un proceso de reclutamiento y selección que se llama, nuestra prueba se llama Integritest, pues evalúas precisamente solo esta parte de la persona. La otra pregunta sobre cero tolerancia, pues esto es justamente una cuestión de cultura y de cultura de las empresas. Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido hablábamos hace rato de las excepciones, hablábamos hace rato oye, unos sí y unos no, unos son más graves que otros, otros tienen mayor impacto, menos impacto. Sí, pero todos son comportamientos contraproducentes, todos son conductas inapropiadas. Entonces, en ese sentido, por eso actuar, sancionar, comunicar, creo que se debe hacer en la medida de lo posible, en el mayor o en todos los casos, si es posible, ¿no? Por supuesto, es difícil a veces en algunos casos, en algunas situaciones delicadas, pero la verdad es que si uno se va así, es como se gesta precisamente el hecho de que ya posteriormente haya una autorregulación en ese sentido y al tener colaboradores que tienen un nivel aceptable de integridad y de veracidad, la verdad es que en las empresas y las organizaciones caminan y manejan de una manera muy diferente, ¿no? Al evitar este tipo de situaciones. Bueno, pues la última, Fernando, perdón, pero creo que ya la respondiste en tus participaciones anteriores, pero la leo de todos modos, Uh -huh. de parte de Miriam Karime Sepúlveda. ¿Cómo poder desarrollar un examen o prueba para validar la integridad del personal? Uh -huh. Pues sí, en Midot, esa es nuestra expertise, ¿no? Somos los líderes globales precisamente en desarrollar estas pruebas y estos test que miden la integridad y la honestidad, la ética profesional de las personas. Y con esto, evidentemente, tenemos y desarrollamos con el apoyo de la tecnología y de inteligencia artificial estas evaluaciones que nos permiten precisamente identificar a los candidatos, a los colaboradores, ¿no? Su nivel, digamos, de integridad y de honestidad que tienen. Entonces es así que, pues con mucho gusto nosotros los apoyamos en este sentido y evidentemente es cada vez mucho más importante, más allá de las habilidades, más allá del currículum,
más allá de la experiencia, tener en nuestra organización personas de confianza. Les damos las gracias por su participación. A Fernando Calderón de Midot, nuevamente les agradecemos su valiosa colaboración. Pues Sí, muchas Xavier. gracias. Que Muchas tengan buena gracias. tarde todos. Gracias, nuevo Buena tarde Fernando. a Gracias a todos. Midot. Muchas gracias a todos. Buenas Que tengan tardes. muy Bye. buena tarde. Un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias.